Este es el primer video de relatos del pasillo oscuro. En este debut les contaré una historia totalmente real. El protagonista, un uniformado de Chile que vivió en carne propia lo que es ver a alguien que ya no pertenece a este mundo. Aquí empieza Relatos del pasillo oscuro. Me llamo Enrique, soy de Santiago de Chile. Les quiero contar un episodio de mi vida que me marcó mucho, tanto para muy mal como para bien. Me hizo creer en los espíritus fantasmales que tanto pensé que no existían, pero que por vivencia propia puedo confirmar que sí existen. Cuando cumplí la mayoría de edad, fui al servicio militar por primera vez a mis 18 años. Estaba muy ansioso, siempre me causaba curiosidad desde niño qué se sentiría portar y disparar un arma. Emocionado preparo mis maletas para ir al terminal. Lo que no sabía era que ese viaje al cuartel militar de Aysén cambiaría mi vida para siempre. Cuando llego al terminal de buses, me saludé con más conscriptos antes de entrar al bus. Teníamos como destino la región de Aysén. Se veían todos muy serios y algunos con caras de preocupación. Quizás solo estaban cansados. Llegó el chofer del bus y nos pusimos en marcha. Era de noche. Por fuera no se veía casi nada. Era todo silencioso. Solo estaba el ruido del motor del bus andando y piedras aplastadas por las ruedas. Estábamos a pocas horas de llegar. Yo era el único que estaba despierto en el bus. No sé qué hora era, pero deduzco que eran eso de las 3 o 4 de la mañana. En total llevábamos unas 12 horas de viaje hasta ese entonces. A lo lejos se ven unos grandes faros de luz que pertenecían a la base militar. Yo me alegré mucho, ya que ya estábamos llegando. Mientras nos acercábamos con el bus, a pocos metros de llegar al gran portón de la base, logro ver, bajo los faros de luz en la niebla, a un soldado. Estaba mucho más alejado que el resto. Vestía un uniforme que jamás había visto antes. Se veía antiguo, era de un solo tono de verde. En su pecho traía algo blanco, parecía un pañuelo, con botones a los lados. En la cabeza llevaba un sombrero parecido a una boina, pero más cuadrada y con más altura. El soldado estaba en guardia y no se le veía muy bien la cara por la niebla. Yo lo miro extrañado, porque jamás había visto un uniforme así, pero no le di mucha importancia en ese entonces. Cuando entramos al cuartel, nos recibieron los suboficiales e instructores. Nos dieron un tipo de charla lleno de insultos diciéndonos que nosotros seríamos sus nuevas mascotas dentro del cuartel, que éramos peor que la basura. Nos dijeron que si no les hacíamos caso a lo que ellos decían, nos mandarían al calabozo por una semana, pero que también mandaban ahí a los inútiles de mierda que no cumpliesen con sus tareas mínimas. Cuando terminó la charla, nos mandaron a colocar nuestro uniforme. Yo no había dormido nada en el bus y estaba medio cansado. Pero el instructor nos ordenó en el mismo rato ir a trotar y hacer ejercicios con peso corporal. Hicimos lagartijas, abdominales y otros ejercicios. Mientras hacía los abdominales, me fijé que ninguno de los superiores tenía el uniforme del soldado al que había visto cuando ingresé. Cuando terminamos el primer entrenamiento de la noche, finalmente llegamos a nuestras habitaciones. Habían aproximadamente unas 20 camas en cada cuarto. Yo elegí la cama que estaba justo al lado de la puerta de salida. Atrás de esa misma puerta había un pasillo que daba con los baños.
Todo lo que pasaba en ese baño yo lo podía escuchar perfectamente, ya que había un eco muy grande que aumentaba con el eco que ya había en el mismo pasillo. En medio de la madrugada me despierto para ir al baño. Mientras orinaba, miro arriba el conducto de ventilación y sale una luz que venía desde el campo de entrenamiento. Escucho cómo pateaban un balón y se reía muy fuerte. Se oían como si fueran varios jugando. Me pregunto, ¿quién estaría jugando a esta hora de la madrugada? Salgo para afuera a ver, pero no había absolutamente nadie. Todo estaba apagado. Vuelvo al baño rápidamente. Me mojo la cara varias veces tratando de encontrarle alguna explicación a lo que había pasado. Salgo con miedo del baño. Cuando estoy por el pasillo, detrás escucho eco de pasos dirigiéndose hacia el baño. Y cierran la puerta muy fuerte, retumbando todas las ventanas del pasillo. Me quedo parado en medio del pasillo, lleno de escalofríos y miedo. No quería que el fantasma, o lo que sea que fuese eso, me atacara. Empiezo a caminar muy despacio, sin hacer el mínimo ruido. Cuando veo que estoy a 1 metro del cuarto, entro rápidamente. Mi compañero Jonathan se había despertado. Me ve y me pregunta, ¿estás bien? Le digo lo que me había pasado. Él simplemente se rió incrédulo y me dice, quizás solo estás cansado. Esa respuesta me dio un poco más de tranquilidad, ya que no había dormido nada desde que llegué y pude conciliar el sueño esa noche. Los siguientes días en la madrugada, seguía escuchando ruidos en el baño. Escuchaba cómo abrían todas las duchas y las cerraban. También apagaban y encendían las luces del pasillo. Lo hacían siempre unas 3 veces. Ya me estaba acostumbrando, hasta que llegó una madrugada que me superó. Esa noche estaba acostado y oigo desde el baño cómo empiezan a correr muy rápido. Eran pisadas fuertes que retumbaban la cerámica del piso, acercándose con velocidad a nuestro cuarto cada vez más y más rápido. Los pasos llegan a la puerta de entrada donde estaba yo. Salto de ella corriendo y me coloco al medio del cuarto, muy asustado. Pero nadie nunca entró de esa puerta. Empiezo a llorar de rodillas. Ya no podía más. Pasaron unas semanas y me planteaba si quería seguir aquí. Lo único que me mantenía era mi sueño de ser militar. Mientras lo pensaba, a lo lejos escucho a Luis, un integrante de otra sección, que le decía a sus amigos que mientras él se duchaba, le gritaban su nombre. También escuchaba pasos detrás de él, pero sus amigos se rieron y no le creyeron. Cuando lo vi, solo me acerqué y le conté lo que me había pasado a mí. Me preguntó si yo creía en las posesiones de cuerpo. Le dije que no, pero que perfectamente pueden existir. Me dijo que debería de creer, porque los espíritus tratan de poseernos. 2 días después de esa conversación, Luis no aguantó más en la base militar y se fue. Era de noche y me tocaba guardia. Por primera vez en el sector del campo de entrenamiento, estaba junto a mi amigo Jonathan. Siempre nos toca juntos en casi todos los turnos de guardia. Listo para el turno, me posiciono a 2 o 3 metros de altura, dentro de la garita de vigilancia. Observaba la niebla de la pampa y los oscuros árboles de la noche. De pronto me percato que
que hay una persona por fuera del portón, en medio de la niebla. Ahí estaba. Era el soldado que había visto la primera vez que ingresé a la base. Estaba dándome la espalda. Su uniforme era muy antiguo. Parecía que no era de esta época. Mientras lo observaba, con mucho horror, en un pequeño lapso de tiempo, empiezo a recordar las cosas que nos estaban pasando, tanto a mí como a mis compañeros. A pesar del gran miedo, sentía que debía de gritarle algo, para demostrarme a mí mismo que él era una persona normal y no un fantasma. Pero mis manos y mi garganta temblaban. Sentí una presencia no humana. Jamás sentí tanto miedo en toda mi vida. Traté de gritarle, pero mi voz no salía. Atrás mío escucho el grito de mi nombre. ¡Enríquez! ¡Enríquez! Yo no hacía caso y seguía mirando al soldado con horror. De pronto reacciono y miro hacia atrás. Era mi amigo Jonathan que me estaba llamando. Me acerco a la baranda y con desesperación le digo que suba rápido. Cuando él llega, le apunto hacia donde estaba el soldado, pero ya no había nadie. Jonathan me mira seriamente, pero esta vez no se rió de mí como antes, sino que solo me abrazó y me dijo, tranquilo. En los días siguientes empecé a inquietarme y pensar que yo tendría algún tipo de esquizofrenia que ni yo mismo sabía. Mientras sobrepensaba cada cosa, me pregunté si Jonathan pensaría que yo estoy loco. Pasaban las semanas y los meses. Sentía que ya estaba colapsando cada vez más. Entre los malos tratos de los instructores tirándonos agua a las 5 a.m., cuando uno se levantaba tarde, sumado a los fantasmas de la base, ya sentía que me volvería loco. En los entrenamientos me costaba un poco más que el resto. Yo era más macizo que mis demás compañeros, y se me dificultaba un poco más hacer dominadas. Nadie podía irse a descansar hasta que no llegara a las 15 dominadas seguidas. Mis compañeros se enojaban conmigo, y el instructor dejaba que mis compañeros me escupieran o me tiraran tierra cuando me costaba un poco más hacerlas. Ellos me rodeaban en un círculo y ahí me insultaban hasta que las completara. La verdad no me importaba que me hicieran eso, me daba igual. Lo único que de verdad le temía era a ese soldado fantasma que pensaba que me mataría de algún infarto o que poseyera mi cuerpo. Entre varias peleas que tuve al principio con mis compañeros de pelotón, siempre las perdía, pero iba obteniendo experiencia, hasta que logré ganarle a todos uno por uno. Aumenté el respeto dentro del cuartel considerablemente. Para ese entonces, ya habían pasado 7 meses, antes de que ocurriera lo peor que he visto en toda mi vida. Era de noche, me tocaba guardia de nuevo con mi amigo Jonathan, en el mismo lugar donde apareció el soldado. Yo estaba dentro de la garita de vigilancia y mi amigo estaba patrullando debajo por las instalaciones del recinto. Percibo unos pasos y miro hacia abajo. Era nuestro teniente Ramírez que me saludaba. Yo respondo en guardia. Teníamos buena comunicación. Él era bastante agradable y muy diferente a los demás superiores. Era una noche tranquila. Se escuchaba la brisa del viento, ruido de los animales salvajes. Todo era normal. Pero en un momento hubo absoluto silencio. Dejó de haber ruido, como si le colocaras mute a una película ruidosa. De pronto, me empezó a dar ansiedad.
Mi pie lo empecé a mover y me tiritaba el ojo. Cuando miro hacia atrás, entre el campo de entrenamiento y el baño, nuevamente estaba parado el soldado fantasma. Siento cómo los músculos de mi cara se desfiguran. Mis ojos se me secan y mi cuerpo empieza a no responder. Trato lentamente de respirar hondo para tratar de calmarme. Veo a mi amigo Jonathan justo debajo mío. Le apunto con mi mano hacia el soldado. Jonathan mira y se queda sorprendido con miedo. La presencia de algo que sabes que no es humano se hace sentir muy fuerte. El soldado fantasma no se movía. Después de unos minutos aparece nuevamente de regreso el teniente Ramírez. Sin hablar, le dirigimos la mirada hacia el soldado. Entonces él sube hacia la garita junto a nosotros. Desde ahí, el teniente le grita al soldado fantasma: ¡Carmona! El soldado se pone en guardia y responde: ¡Señor! Con una voz muy extraña y alta, como si fueran más voces detrás de él. El teniente continúa diciéndole: ¡Descanse, Carmona! El soldado vuelve a responder diciendo: ¡Sí, señor! Fuimos testigos como poco a poco el soldado se empieza a colocar transparente, a desvanecer poco a poco, hasta que desapareció. El teniente luego nos dice que cada vez que lo veamos le digamos: «Descansa, Carmona». Nos abraza y dice que estemos tranquilos, que él no nos hará nada, porque fue buena persona en vida, así que no deberíamos de tenerle miedo. Nos da unas palmadas en la espalda y se va sonriendo. Yo con mi amigo nos quedamos totalmente helados y mudos. No reconocíamos lo que acababa de pasar. Después de unos instantes, mi amigo empieza a gritar y llorar como loco. No era para menos. Se empezó a tomar el cabello y se lo quería arrancar. Trato de calmarlo, porque él me decía: «Tenemos que salir de aquí. No debemos estar aquí». Luego se desmaya. Lo llevo a enfermería para que lo atiendan. Mientras me iba solo, aterrado de miedo, de vuelta a la garita de vigilancia. Estaba caminando por el campo de entrenamiento y me vuelvo a encontrar con el teniente Ramírez, que me dice: «Tranquilo, hijo, te acostumbrarás». Me cuenta que ese soldado en vida era muy inquieto, siempre estaba en problemas. Siempre quiso irse y dejar el trabajo por su novia, pero una vez supo que su novia lo había engañado. Sus amigos del pelotón se burlaron de él y en la noche tomó un arma y se quitó la vida. Desde ese entonces se aparece de vez en cuando en la base militar. Después de que completé el servicio militar, salí mucho más maduro de cuando ingresé, y valoro mucho más la vida desde ese entonces. Ahora respeto a los espíritus, ya que fueron personas como nosotros. Muchas gracias por ser la primera historia de tu canal. Querido oyente, muchas gracias por escuchar esta historia. Es totalmente real. Estuve hablando muchísimo con el autor, que se llama Enrique, que desde aquí le envío muchas gracias. Pero también
quería referirme a ustedes. Si tienen alguna historia real, les pido por favor que me contacten a través del correo que dejé en la descripción para que ustedes sean los verdaderos protagonistas de este canal. Muchas gracias. Esto fue Relatos del Pasillo Oscuro.